¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, a usted. Lo que estamos viendo en los últimos días es que claramente los que serían eventualmente los principales responsables están lavando de una manera descarada las manos. En el caso de los dueños, yo quiero empezar por eso, respetando de una u otra manera la estructura que hay jerárquica con respecto a las que serían las negligencias cometidas en este asunto. Los dueños del local, de la discoteca, que son Leandro Montoya Cayirgos y la esposa Irene Díaz Serrano, que se presentaron desde el inicio y dijeron, sí, somos dueños del inmueble, tenemos una empresa de comercio textil, pero no sabíamos lo que estaba sucediendo. ¿Sobre ellos recaería algún tipo de responsabilidad, doctora? Bueno, Juliana, en efecto, si es que ellos en el supuesto que hubiesen sabido que estaban arrendando el local para este tipo de fiestas, este tipo de reuniones, y si a eso le suma que el local de pronto no tenía licencia de funcionamiento o no tenía una autorización como defensa civil, por ejemplo, ¿no? Claramente todo apunta a que sí tendrían responsabilidad, ¿no? Pero si por el contrario, en efecto, no se habrían dado todos estos supuestos, yo creo que sería un poco más complicado atribuir responsabilidad hacia ellos, ¿no? Lo que pasa es que es difícil determinar hasta qué punto se puede creer si ellos dicen que sabían o no sabían, porque, claro, uno por defenderse puede argumentar cualquier tipo de manifestación frente a las autoridades, pero es rarísimo tratándose de un local que funciona muy cerca a un supermercado en una zona industrial que ya tenía varias denuncias por estar funcionando en estado de emergencia, pues esto no haya sido sabido por los dueños cuando además las propias fiestas se promocionaban a través de las redes sociales. Sí, y bueno, y además, en efecto, como tú bien señalas, todavía estamos en una etapa muy inicial del caso, ¿no? Todavía se están desplegando todas las investigaciones, se están reuniendo los indicios, se están tomando declaraciones y probablemente en los siguientes días tengamos un panorama mucho más claro, ¿no? Pero en efecto, en este caso apunta a otra serie de indicios, otra serie de información que estamos recibiendo, ¿no? Que si la leemos en conjunto parecería un poco complicado argumentar que no se sabía, ¿no? Sobre todo me parece recordar que el congresista Urresti indicó en una declaración que ese local ya había sido fiscalizado durante la gestión cuando que él era el tuvo. jefe del área de fiscalización de Los Olivos, el gerente, él ya había denunciado este hecho. De todas maneras, y las regidoras, dos de oposición de la propia municipalidad, también dicen que existían antecedentes, que aquí nadie puede manifestar que simplemente esto ha sido evidentemente una sorpresa. En el caso de los inquilinos, de los arrendatarios, es raro porque hay una persona que se llama Judith Ortega Godoy, que ahora mismo está no habida, que firma un contrato hasta diciembre del 2019, pero en julio del 2020 se renueva este convenio, pero con otra persona que es Job Luque, quien a su vez habría sido el promotor de la discoteca, pero este contrato terminaba hasta diciembre, en diciembre de este año 2020. Primera pregunta, doctora. Los 6 meses, ¿qué hubiese pasado si esto sucedía, si esto pasaba en los 6 meses que no había contrato? Es decir, formalmente no tenías la prueba de que ellos eran los administradores. En julio han renovado y estamos en agosto. Por lo tanto, me imagino yo que quien tiene que asumir la responsabilidad a nivel contractual por el vínculo con el inmueble es Job Luque, porque la otra bien podría decir, yo ya no tengo nada que ver, mi contrato se venció en diciembre del 2019. ¿Me equivoco? No, en efecto, en primer orden podríamos señalar eso, ¿no? Que tendríamos que verificar cuál es el vínculo contractual, pero también existe la posibilidad que ambos, ¿no? En un eventual escenario hayan participado como organizadores o promotores de la fiesta, ¿no? En cuyo caso ya el vínculo contractual podríamos decir que pasa a un segundo plano y tendríamos que ver si en efecto si estas dos personas organizaron la fiesta, participaron como promotores, yo creo que ahí el tema es mucho más contundente que en el caso anterior, ¿no? Porque aquí lo que tú tienes es un supuesto de haber realizado una fiesta sin ningún tipo de medidas de seguridad, sin licencia y lo peor de todo, en medio de un estado de emergencia, donde existe una prohibición expresa de no reunirte y mucho menos para hacer fiesta, ¿no? Y donde se le permite a la policía, se le permite también a las Fuerzas Armadas en general poder ingresar
e intervenir un local sin presencia de un fiscal, de un representante del Ministerio Público, porque estamos en un estado de emergencia que tiene sus propias características, incluso para el actuar, el proceder de aquellas personas que representan la fuerza del orden. Exacto. Claro. Exacto, ¿no? En este caso, en efecto, la policía tiene esas atribuciones. Ahora, ciertamente se ha estado escuchando mucho, o sea, se ha estado señalando que de pronto habría habido un exceso en el uso de la fuerza, en fin, ¿no? Pero yo creo que ahí lo importante, ya obviamente las investigaciones nos lo dirán cuando eso suceda, si la policía cumplió los protocolos de seguridad de manera debida y fue el procedimiento que tuvo que seguir, ¿no? Pero eso ya nos lo dirán las investigaciones cuando estén un poco más avanzadas. De acuerdo. En cuanto a los asistentes, sabemos que en total en esta discoteca habían aproximadamente 120 personas, 13 murieron desgraciadamente, pero ¿qué pasará con el resto? Algunos van a ser identificados, otros no, pero aquellos que sí puedan ser mañana detenidos y obligados a responder frente a la autoridad, ¿podrían también ser castigados penalmente? ¿Podrían terminar en la cárcel, doctora? Ahora, ¿qué sucede con los asistentes? ¿No? También en ese extremo me parece contundente el caso porque los asistentes han cometido un delito flagrante que es propagación de enfermedades contagiosas, ¿no? Claro. Es decir, han ido a un local cerrado, se han reunido con muchas personas sin respetar el distanciamiento social y en medio de un estado de emergencia donde existe una prohibición expresa de no hacerlo, ¿no? De acuerdo. Entonces, claramente han cometido un delito. Lamentablemente, un grupo de ellos ha fallecido y obviamente es una situación que nos apena mucho, pero con respecto a los demás, de todas maneras van a tener que responder ante las autoridades, ¿no? Sí, claro, porque además quien también está siendo buscado para responder es el músico, el cantante, el que era contratado además para fungir también de animador, el que también hacía un trabajo de marketing, de publicidad por medio de las redes sociales, anunciando lo que iba a suceder, los eventos que se iban a presentar en este local, claramente de manera clandestina, porque repetimos, estamos en un estado de emergencia, doctora. Él podría decir, yo soy un contratado, yo simplemente por la necesidad de trabajar fui, o también habría un castigo para este señor. No, él definitivamente acudió, ¿no? Se expuso y expuso también la salud de las demás personas, ¿no? Él se encuentra en la misma situación que los otros asistentes y además solo quería precisar que este delito de propagación de enfermedades contagiosas tiene una pena que va de 3 a 10 años. Entonces, es un delito grave, es un delito serio y yo creo que las personas en general deberían tener poco de atención al respecto, ¿no? ¿Ese sería el delito que se les atribuiría por parte del Ministerio Público, la Fiscalía, o delito contra la salud pública? Sí, es que está dentro de ese paraguas, de acuerdo. Pero sí, específicamente ¿no? De acuerdo. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a centrarnos dentro de un contexto básicamente legal, judicial, porque hay que entender que se tiene que castigar, porque si no hay sanción va a ser más difícil que aprendamos la lección. Ya tenemos antecedentes nefastos como lo sucedido en Mesa Redonda, donde no hay un solo responsable hasta el día de hoy. Acá no pasó absolutamente nada. Y lo de Utopía, donde el administrador, ¿no? La pita se cortó por el lado más débil, al parecer le pagaron, le dijeron cómete tú la cárcel, que nosotros nos vamos al extranjero con tal, en el Perú, con un poco de plata te compras un juez, un diputado y un par de abogados, como dice aquella canción famosa, ¿no? Y ahí está, se fue uno y el resto, patitas, ¿para qué te quiero? Así Solajov, el Faed Mitre, el otro que ahora está fungiendo de escritor en una cárcel en México. ¿Y cuántos años han pasado? ¿Y cuántas muertes? ¿Cuántas muertes? No solamente de aquellos jóvenes que ellos sí no violaron un estado de emergencia y fueron a divertirse a una discoteca que supuestamente brindaba toda la seguridad del caso. Murieron también los padres. Es increíble cómo fueron falleciendo mamás, papás en medio de una lucha y ante la desesperación de no poder encontrar justicia.